Hola, bienvenidos y bienvenidas a Pensamiento Crítico de Utopía Comunicaciones. Este día vamos a hablar sobre política internacional y sobre todo sobre esto que a todos los seres humanos nos agobia, nos preocupa, nos tiene inquietos, que es la posibilidad de una tercera guerra mundial. Toda vez que ahora mismo Israel e Irán están en una conflagración bélica que ya ha cobrado varias vidas y donde nada es imposible en que pueda reactivarse esto de una locura, de una guerra atómica, de una guerra nuclear. Para este tema yo he invitado y doy un saludo cordial y un agradecimiento a Eric Sanson, corresponsal de guerra, correo de Radio Francia Internacional y reportero sin fronteras y docente de periodismo de la Universidad San Francisco de Quito. Eric, gracias por venir a Pensamiento Gracias Crítico. por la invitación. Tú que estás vinculado con la prensa internacional, tú que tienes contacto directo con Reporteros Sin Fronteras a nivel internacional, sea en Israel, sea en Irán, sea en Ucrania, sea en Rusia, ¿cómo está ahora mismo? ¿Qué nos puedes contar? ¿Cómo mismo está el mundo en cuanto a su situación de guerra o de paz? Mira, en 1992, Francis Fukuyama escribió un libro anunciando, según él, era una tesis polémica, pero él hablaba del fin de la historia del último hombre y que, más o menos para resumir, él estimaba que el modelo occidental, digamos, de democracia parlamentaria, de capitalismo de mercado, etcétera, había ganado. Y que ya eso era el modelo que todo el mundo iba a seguir y que ya no había más historia y que, etcétera, etcétera. Y bueno, más de 30 años después, tenemos que constatar que se equivocó y que lo que vivimos ahorita es un mundo en el cual se impone cada vez más la ley del más fuerte, donde los tratados, las leyes, los acuerdos internacionales, el modelo que hemos conocido básicamente desde el final de la Segunda Guerra Mundial, se está, no sé si desmoronando, pero está bajo ataque fuerte y no sabemos todavía muy bien qué es lo que lo podría reemplazar. Por ejemplo, el modelo internacional que teníamos, que era Naciones Unidas. Naciones Unidas y sus distintas agencias, ACNUR, UNESCO, etcétera, los países arreglando sus diferencias en las Naciones Unidas. Vemos que ahorita eso ya está cada vez más válido. Países como China, Rusia quieren romper ese modelo, quieren imponer otra visión de lo que tiene que ser el desarrollo. Por ejemplo, China propone lo suyo, o sea, un desarrollo económico que ha sido brutal. O sea, China ahorita es la segunda potencia económica del mundo y a ese ritmo se va a volver la primera pronto. Um, pero al mismo tiempo impone un férreo control del Partido Comunista, o sea, de la élite política sobre el pueblo a cambio de bienestar económico. Pero al mismo tiempo vemos cada vez más agresividad de China, de Rusia. Entonces estamos en un mundo en el cual se contesta un modelo, digamos el modelo occidental, pero no sabemos muy bien qué va a venir después. Eric, a propósito del libro que tú dices, El fin de la historia, pero ahí él más se basaba, Fukuyama, en el asunto por la caída del muro de Berlín, Sí, por sí, el sí. asunto de la caída de la Unión Soviética, y Él lo escribió después del sí, sí, 89, ¿no? No claro, tenía, tenía razones en ese entonces. claro. Pero ahora, una vez terminada la Guerra Fría, ¿verdad? El asunto del monopolio, un mundo unipolar. Ahora, pues, China, Rusia, tratan de abrir ese asunto para que sea un mundo multipolar Claro. y ahí vienen los forcejeos, como que los Estados Unidos no está dispuesto a seguir siendo el gendarme del mundo. Hasta es más complicado que eso, porque con la presidencia de Donald Trump estamos viendo que los propios Estados Unidos también contestan el modelo. ¿Quién se retira o se retiró dos veces de organismos de las Naciones Unidas, como la UNESCO o la Organización Mundial de la Salud? Estados Unidos, bajo Trump. O sea, él mismo ataca el modelo que La ha Corte dado Internacional de Corte todo. Internacional, etcétera, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, el OTAN, que fue creado al final de la Segunda Guerra Mundial para evitar una tercera guerra mundial, una nueva guerra entre Francia y Alemania en particular, que después ha provocado la creación de la Unión Europea. Pero ¿quién ataca a la OTAN? ¿Quién dice que la aplicación
la defensa automática en caso de ataque. Bueno, capaz que sí, capaz que no, capaz que lo haré, capaz que no, es Estados Unidos. Entonces el propio Estados Unidos también socava el modelo que ha hecho su fuerza y su riqueza. Y tomando en cuenta que el señor Trump dijo que era cuestión de horas terminar la guerra entre Ucrania y Rusia, y lo mismo terminar la violencia en Gaza y hacer de Gaza un hotel 5 estrellas y todo lo Sí, demás. pero bueno, no tenemos por qué creer. O sea, ¿quién en su sano juicio podía creer que se iba a arreglar la guerra de Ucrania en 24 horas, como lo dijo? Tal cual? Eso es campaña electoral. Si algunos lo han creído, pues, ¿qué quieres hacer? O sea, Pero algunos lo creyeron porque él se pintaba como un gobierno de la paz. sí, sí, sí. Igual en su primer mandato decía eso y las guerras se están multiplicando. Yo creo que hay visiones diferentes acá en Europa, por ejemplo. Europa vivió durante 50 años, algunos países vivieron bajo la ilusión de que lo que se llamaba los dividendos de la paz, o sea, países como España, como Alemania, como Bélgica y otros empezaron a gastar cada vez menos en su defensa. O sea, estaban al 1, 1.2, 1.5% de su PIB, cuando en la época de la Guerra Fría el porcentaje de presupuesto de PIB que se Ahora que subido utilizaba al para 5 o defensa 6 era 4 o 5%. Ahorita se quiere regresar al 5%, pero eso va a tomar mucho tiempo. Estamos ahorita, la mayoría de los países, un poco más, un poco encima de 2%, salvo Polonia, que está entre 4 y 5. Pero Europa se está empezando a rearmar masivamente por la agresión de Rusia a Ucrania. Los dividendos de la paz ya ahorita empiezan la gente empieza a entender que eso ya es del pasado y que vamos a tener que escoger entre defendernos, rearmarnos, tener de nuevo ejércitos sólidos, porque la guerra no fría, sino caliente, está a nuestras puertas, está a 1.500. Porque hablamos de 500 mil millones de euros, habla Europa, ¿verdad? Que puede invertir para armamento. Pero esto significa que ellos entendieron que los Estados Unidos le dejaron en segundo lugar y eran utilizados. Ahora Es que no, es quieren. que entendieron. Donald Trump lo ha dicho una y otra y otra y otra vez. De hecho, en eso no tiene enteramente, o sea, no está mal enteramente. O sea, yo no veo por qué Estados Unidos debería estar encargado de la defensa de los países europeos. O sea, la economía de la Unión Europea es el mayor bloque comercial del mundo. La economía de la Unión Europea, todos los países juntos, es superior a la economía de los Estados Unidos o de China. ¿A nombre de qué? De repente países como Alemania u otros no podrían asumir su propia defensa. Eso es algo que nosotros en Francia lo hemos dicho, o sea, no queremos decir, les hemos dicho, porque eso se ve un poco como arrogante, pero el general de Gaulle lo había dicho en 1958 cuando regresó al poder, inmediatamente indicó que llegaría el día en el cual los Estados Unidos iban a desinteresarse de Europa. Por eso empujó a que Francia se retire del mando de la OTAN, por eso impulsó a la fabricación de la bomba nuclear francesa autónoma, a la construcción de submarinos atómicos para mandar misiles, para que Francia tenga una disuasión independiente. Muchos países de Europa no lo vieron así y quisieron cobrar los dividendos de la paz, o sea, poniendo muy poca plata en su ejército, como Alemania. Por ejemplo, Alemania hace poco tiempo tenía 6 submarinos. ¿Sabes cuántos estaban en mar? 0. Que todos estaban en reparación, lo que sea. Un momento, me recuerdo, hace un par de años, un general alemán había dicho, mira, si nos piden ahorita mandar aviones Eurofighters para apoyar a algún vecino, tenemos 6 en estado de vuelo. Entonces, hay países que han descuidado muchísimo su defensa. Y ahorita lo que estamos viendo es un esfuerzo para recuperar lo que no se hizo antes. Porque si revisamos la historia, los Estados Unidos han estado en todas las guerras, pero financiando y también como beneficiario, porque en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, los muertos pusieron los europeos, y en la Segunda Guerra Y los Mundial, sobre rusos, sí, todo sí. los rusos, más cerca de 30 millones. No, pero eso no es eso también tiene que Y, ver con su posición geográfica. O claro, sea, pero el asunto del financiamiento ha sido de los Estados Unidos, ujú. y después la reconstrucción ha sido también parte capitales de los Estados Sí, Unidos. el O sea, plan gana Marshall. por varios lados, ¿no? Sí, pero bueno, o sea, hay que ser reconociente, hay que reconocer
los Estados Unidos llegaron, no se involucraron en la Primera Guerra Mundial inmediatamente, ¿no? La Primera Guerra Mundial, que no es una cosa muy lejana para nosotros. Mi abuelo peleó en la Primera Guerra Mundial, o sea, entonces no es que es una historia, no es mi tatarabuelo. Mi abuelo peleó en la Primera Guerra Mundial en Verdun, etcétera. Empezamos la guerra en 1914, los americanos llegaron en el 17, empezaron a pelear fin del 17, la guerra terminó en el 18, pero, o sea, llegaron tarde, pero llegaron en el momento en el cual los ejércitos aliados estaban exhaustos por 4 años de una guerra terrible. Entonces llegaron tarde, pero igual ayudaron. Ellos, los neozelandeses, los australianos, mucha gente. En la Segunda Guerra Mundial no intervinieron cuando empezó la guerra en 1939. Empezaron en 41. diciembre del 41 y eso porque Japón les Pearl atacó. Harbor. Pero igual, o sea, han sacrificado cientos de miles de soldados para la liberación de Europa y yo creo que tenemos que recordarnos eso. Eso no era Pero siempre. los costos de la guerra no lo paga Estados Unidos. Es que la guerra no tuvo lugar en su suelo, o sea, por eso es la geografía. No hubo guerra en el territorio de los Estados Unidos. El territorio europeo fue destrozado por los bombardeos y todo eso. Hubo que reconstruir Europa de la nada, pero eso no se va a reprochar a Estados Unidos de estar donde están. Bueno, vamos avanzando. Esta ha sido una contextualización, Eric, para ir entendiendo cómo mismo son las guerras, cómo mismo son los intereses que están en juego. Y ahora, pues, innegablemente es un juego geopolítico que está en boga. Es una nueva época. Estamos en una época en la cual cada vez menos cuentan las leyes, los acuerdos. Es cada vez más la ley del más fuerte. Ya está. Bueno, ¿cómo está ahora mismo? A raíz de la semana pasada que hubo el ataque, porque Israel atacó a Irán. No. Israel atacó a Irán con el argumento de que Irán estaba madurando uranio para su bomba atómica. Pero con el antecedente que al otro día tenía que haber la reunión de Oslo, sí, de los Estados Unidos con Irán para hablar sobre Sí, esto. a ver, ¿Cómo entender? No tenemos que sorprendernos de eso. Y primero hay que escuchar lo que dicen los En dictadores. Oman era la reunión, Sí, ¿no? pero hay que escuchar lo que dicen las dictaduras. Por ejemplo, Putin dijo múltiples veces lo que iba a hacer en Ucrania. La gente no lo creyó. Dice, no, está exagerando. No, te lo dicen. La República Islámica de Irán llegó al poder en 1979. Ya estamos hablando de 46 años. O sea, ya es mucho tiempo. Es casi medio siglo. Desde el inicio, sin parar, cual que haya sido presidente, pero más que todo los ayatollah, el mayor líder religioso, Jamenei ahorita, siempre han dicho que la entidad sionista, o sea, Israel, no debía existir. Siempre lo han dicho. O sea, han anunciado que su plan es la desaparición de Israel. O sea, hay que escuchar lo que dicen, ¿ok? Lo han dicho de manera continua desde el inicio. Ahora, Israel ahorita, sinceramente, está haciendo el trabajo sucio y mucha gente está feliz por eso. O sea, seamos claros. Países que se opusieron a Irán, por ejemplo, Arabia Saudita, o sea, no lo van a decir, pero en el fondo saben que Israel está haciendo su trabajo. ¿Qué pasa? Es que cuando tú tienes la bomba nuclear, se sanctuariza tu territorio. O sea, de repente ya no se te puede atacar. Por ejemplo, mira lo que pasó con Corea del Norte. Corea del Norte es un país comunista donde la población se muere del hambre, donde la economía está destrozada, pero tiene la bomba atómica. Y con eso, nadie, ni Estados Unidos, ni Corea del Sur... Es una protección que tiene. La protección. O sea, nadie les puede atacar y así de similar. Si algún día quieren reunificarse, lo harán bajo sus propios términos. Irán siempre quiso una sanctuarización de su territorio. Y no solamente los mola, los musulmanes, los islamistas, sino en general la población quería eso. Y eso lo obtienes con la bomba atómica. Mira, yo no he hablado jamás con ningún experto que tuvieran la más mínima duda de que el objetivo del programa nuclear de Irán es obtener la bomba. Te dicen que no. Pero miren, los usos nucleares, los usos civiles del nuclear necesitan un uranio enriquecido entre 3 y 5%. Eso es para usos nucleares civiles, en medicina, en producción de energía, etc. Durante mucho tiempo, Irán dijo, y con razón, tenemos el derecho de estudiar la energía atómica para usos civiles como lo hacen muchísimos otros países. Okay. Bien, cierto. Pero empezaron a subir a 4,5%, de 3,5% a 4,5% y 10, 20%. Ahorita tienen un stock
de uranio enriquecido a más de 60% y se están cada vez más acercando al nivel militar, que es del 90%. La Organización Internacional de la Energía Atómica, tengo aquí he visto un poco un calendario de eso, ha dicho en múltiples ocasiones que Irán estaba mintiendo, disimulando datos, ¿ok? Entonces, por ejemplo, antes del 2019 había un acuerdo que decía no más de 3.67% de enriquecimiento de uranio. Irán respetaba eso. Después el país ya empezó, el 2019 pasó a 4,5. 2020 empezaron a seguir. Después empezaron en 2021, hace 4 años. Empezaron a tener reservas de uranio enriquecido a 20 y 60%. Y ahí es donde la Organización Internacional de la Energía Atómica dijo que Teherán no le dejaba hacer su trabajo. No le dejaba ingresar a los sitios de enriquecimiento, no le dejaba, bloqueaba todo eso. Y después los stocks a 60%, o sea, Irán se estaba acercando al nivel militar para poder... Todavía no estaban tan cerca, no estaba un asunto de Pero semanas. recordemos 2003, ¿no? La invasión de Estados Unidos, el ataque a Irak. Uh-huh. Por el asunto de armas químicas, decían ellos. Y nucleares. Y se descubrió que fue mentira. No, pero que fue falso. Eso se sabía. Yo hablo ahorita como francés. Ya. Francia lo dijo en las Naciones Unidas diciendo no hay, Saddam Hussein no está buscando bomba nuclear. Las supuestas pruebas presentadas por Estados Unidos e Inglaterra, el Reino Unido, no son ciertas y Francia se negó a ir a la guerra por eso. Y después, obviamente, no encontraron ninguna bomba porque no había. Pero estos, no pueden ser también estos pretextos que siempre ha urgido Estados Unidos con la complicidad de las Naciones Unidas, por ejemplo, y eso le da el derecho a Israel a atacar. No, Israel atacó, es una guerra preventiva. O sea, lo que tienes que entender es que Israel no puede permitirse perder una guerra. Ecuador perdió una guerra contra Perú, sigue existiendo Ecuador. Francia ha perdido guerras, sigue existiendo Francia. Si Israel pierde una guerra, la del 48, la del 54, la del 67, la del 72. Si Israel pierde una guerra, ya no hay más Israel. Entonces siempre ha dicho, no dejaremos que tengan la bomba. Bajo ese argumento tiene el derecho de hacer lo que quiera. No te digo que tiene el derecho, te digo que estamos viviendo en un mundo cada vez más violento y te puedo decir que hay muchísima gente que está muy feliz, no lo va a decir, pero está muy feliz de que Israel esté ahorita atacando las plantas de enriquecimiento porque nadie quería ver una bomba atómica en manos de los mola de Irán. O sea, y no solamente Israel, Arabia Saudita, Estados Unidos y tal, porque tú no tenías la absoluta seguridad de lo que iba a hacer y peor cuando hay asuntos de religión. Una bomba atómica en poder de cualquiera es un peligro para la humanidad. Claro, pero hay muchos países que no lo han, sí, pero no lo han utilizado. Pero no lo han utilizado hasta ahorita. Hasta ahorita ni Estados Unidos, ni la Unión Soviética, ni Rusia, ni Francia, ni Inglaterra, ni India, Estados ni Unidos Pakistán. Ya lo utilizó, ¿no? Sí, pero eso era para terminar la Segunda Guerra Mundial. Pero desde ese entonces, todo el mundo más o menos ha sido cohibida por lo que se llamaba el MAD, ¿no? Que es una buena palabra que se llama Mutual Assured Destruction, o sea, destrucción mutual asegurada, que en inglés significa loco, que es una cosa de loco, diciendo tú utilizas la bomba, yo también, y morimos los dos, básicamente. O sea, nos vamos a destruir. Entonces, hasta ahorita nadie ha pasado ese ritmo. Un régimen como el de los Mola en Irán hubiera tenido ese mismo control. Hay dudas sobre eso. El problema es que Israel está amenazado de muerte por esos países y ha decidido, y lo ha dicho, ahorita es justo, atacaron de manera preventiva. Estamos viviendo una época en la cual es el derecho el más fuerte, ese es el problema. O sea, todos los israelitas no son sionistas, pues, ¿no? No. Y hay gente que sí cuestiona y rechaza, por ejemplo, el asunto, los ataques a Irán, ¿sí? Los ataques a la Franja de Gaza y todo lo demás. La Franja de Gaza e Irán son dos cosas diferentes, ¿no? Sí, son diferentes, por supuesto. Pero ahí se ve, o sea, el poderío y la falta, no sé, de sensibilidad y humanismo, la forma que pasa en Gaza, por ejemplo, ¿no? Y la Unión Europea siempre dice... Israel tiene el derecho de defenderse. No. Sobre Gaza, la Unión Europea
ha criticado Pero de manera muy no ha brutal. embargado armamento, por ¿No? ejemplo. Puede ser, pero la Unión Europea está muy clara sobre Gaza de que lo que pasa es inaceptable, mientras que se reconoce que también hubo un pogrom, fue que lo que pasó el 7 de octubre cuando atacó Hamas territorio también era una cosa terrorista absolutamente brutal. Pero Irán es otra cosa. O sea, yo creo que, mira, todos los expertos con los cuales tú puedes hablar, todo el mundo te dice, Irán buscaba la bomba. ¿Y en qué puede terminar esto, Eric? Esto puede Mira, terminar, lo que puede vos, contagiando a otros países, contagiando a toda la región. mira, lo que estamos viendo ahorita es que Irán era muchísimo menos fuerte de lo que ellos pensaban. Mira, después de un solo ataque, de un par de días, con la Fuerza Aérea israelí, pero también con drones y agentes del Mossad que estaban infiltrados en Irán, que atacaron, que eliminaron unos 20 líderes científicos del programa nuclear, los más altos militares de los guardianes de la revolución que fueron matados con drones, etcétera. Destruyeron gran parte de la defensa antiaérea y ahorita los aviones israelí vuelan 10 veces al día encima del territorio iraní sin que Irán pueda hacer nada. Están bombardeando donde quieren, cuando quieren, e Irán no puede hacer nada. Hemos visto que muchos líderes iraníes ya se han huido. A la diferencia, por ejemplo, del presidente Zelensky en Ucrania, que al inicio, cuando Rusia atacó en febrero de 2022, Estados Unidos les propusieron un avión, ¿no? Para que pueda irse del país. Y su respuesta fue, no necesito un taxi, necesito armas. ¿Okay? Y se quedó y la guerra sigue y eso muestra que, por ejemplo, igualmente Rusia es muchísimo menos fuerte de lo que se pensaba inicialmente. Ahorita se ve que el régimen islamista es muy débil. O sea, ya prácticamente ya no tiene aviación, ya no tiene defensa aérea. Han bombardeado radares, y han destruido más del tercio de los misiles que tenían, etcétera, y están atacando ahorita todos los sitios de enriquecimiento de uranio, que ahí es complicado saber lo que pasa porque son sitios que están a 50, 80 metros de profundidad, o sea, están realmente bajo suelo, y para destruir eso, todo el mundo decía que se necesitan bombas gigantescas de toneladas que solo tienen Estados Unidos. Pero el objetivo a este rato, bueno, se le ha oído al señor Netanyahu decir que matar, asesinar al ayatollah es la solución y con eso va a acabar. Y aparte de eso, cambiar el gobierno, cambiar el régimen, y eso lo espera Sí, Estados habría Unidos que y lo ver. Bueno, espera Israel, yo ¿no? creo que el objetivo inicial era poner fin al programa nuclear iraní. O sea, eso es la cosa, porque si algún día Irán tiene la bomba y que logra ponerla en un cohete, Israel estará de manera permanente bajo amenaza. Quieren terminar eso. Pero si en paralelo pueden debilitar tanto el régimen iraní que la propia población, no olvidemos que hubo levantamientos de la población iraní, en particular de las ciudades, ¿no? En múltiples ocasiones, cada vez que la policía de la moral iraní mataba a una chica porque se veía un pedazo de pelo, porque no tenía el velo como querían que esté, el pueblo iraní se ha levantado. O sea, veíamos el día del ataque de Israel en las redes sociales, Irán, que no mostraban su cara, pero se les veía, ¿no? O sea, se les veía sus mensajes, estaban con vasos de alcohol, bueno, el alcohol está prohibido por el Islam, con pizza, con chancho, y se les veía diciendo, muérense, se veía que hay una parte de la población, en particular citadina, que no está infeliz del hecho de que el régimen se esté debilitando, más aún si los líderes religiosos huyen del país, que no es una mera, no es como para quedarse bien. Entonces, yo no sé si eso yo tengo la sensación de que el objetivo uno es poner fin al programa nuclear iraní, debilitar sus defensas a tal punto de que Israel podrá regresar cuando quiere. Y si eso provoca un tal debilitamiento del régimen, que la población se levanta y que el régimen cae, pues qué bien. O sea, ¿entiendes? Como un... O sea, hacer lo mismo que se hizo en Libia, hacer lo mismo que en Siria, todo eso. Pero Libia era un ¿Ese es el país... objetivo? Libia, no sé. O sea, lo ha dicho, ¿no? Mira el nombre de la operación. El león que se levanta. O sea, el león que se levanta es el pueblo iraní. Y de hecho, Netanyahu lo ha dicho. Ha lanzado un mensaje. Ha lanzado un mensaje diciendo al pueblo iraní, ustedes les amamos, son corrigiendo, pero básicamente lo que le dijo
levántense, o sea, hagan caer el régimen que les oprima desde más de 45 años. Lo lograron hacer o no. Lo que sí sería seguramente un fracaso es si la operación dura demasiado tiempo o que empiecen a matar gente en las ciudades, y etcétera, etcétera. Entonces yo creo que Israel todavía creo que va a durar algunas semanas. O sea, Pero, van a tratar de atacar todo lo que pero pueden. también hay una guerra mediática, pues, ¿no? Sí. Hay una guerra mediática. Israel minimiza los ataques que ha recibido y maximiza los ataques que ha efectuado. Igual lo hace Irán. Pero entonces nosotros acá estamos en el medio de una y otra Pero los versión. daños que causa Irán, que sí existen, y hay muertos, lo que sea, no son daños que amenazan a Israel. O sea, mandan un cohete, daña un edificio, mata a 2, 3 personas. Eso no va a poner fin al Estado de Israel. Israel está destruyendo los radares, las defensas, los misiles. Está atacando los líderes militares, los guardianes de la revolución. Están atacando los sitios de enriquecimiento de uranio. Tú puedes ver que no han atacado muchos sitios petroleros y todo eso, porque eso provocaría una crisis que no sería favorable a nadie. Irán manda misiles y tocan lo que pueden, pero no están provocando daños que van a poner, que van a amenazar Con esa Israel. diferencia que existe entre Israel e Irán en cuanto a fuerzas militares y todo Sí, eso, una y gran diferencia. obviamente Israel tiene el apoyo de Estados Unidos, Sí, que sí, un claro que momento sí. determinado actuará si es que Pero Irán ha estado bajo embargo mucho ca- tiempo, ¿eh? O sea, entonces no ha podido mantener sus casas bombarderos y todo eso. ¿Y qué pasa? Y otras potencias como Rusia o como China, ¿cuál es su... Rusia, por ejemplo, ahorita tiene suficientemente problemas con Ucrania. O sea, Rusia fue capaz de llevarse 20% del territorio ucraniano. Ahorita están avanzando un poco, pero a un costo brutal. Se estima que, y cosas probadas, ¿no? Con datos de redes sociales, en los cementerios, etcétera, que están ya algo como a 1 millón de soldados muertos y heridos, 1 millón. Han perdido más de 3.000 tanques, todo eso documentado, solo lo que apareció en las redes sociales y todo eso. Se ha comprobado que su armamento no era del nivel que ellos te decían. y Entonces, China, te qué va a pasar aseguro con que China? Rusia, ¿quién ayudaba a Rusia en Ucrania? Irán. ¿Quién mandaba a Rusia esos famosos drones suicidas Shahed? Son drones de Irán. Entonces más Irán que ayudaba a Rusia. Ahorita Irán tiene sus propios problemas y Rusia, ¿cómo va a ayudar a Irán si ni siquiera puede hacer bien lo que tiene que ¿Y hacer en China? Ucrania? China está algo lejos, ¿no? No sería tan fácil de llegar hasta... Pero el objetivo final dicen que es China. El objetivo final es China. China es un país que también, lo que decíamos al inicio, es un país que contesta el orden, digamos, liberal, occidental, etc. La diferencia entre China y Rusia es que China es la segunda potencia económica del mundo, probablemente pronto la primera. El ejército chino se está desarrollando a una velocidad brutal, se está modernizando, mientras que Rusia tiene un PIB, o sea, Rusia económicamente pesa lo que pesa España. O sea, la economía de Rusia es la número 11 o 12 del mundo. Es España. O sea, a veces y es el país más grande del mundo, Y ¿no? aparte de eso, las sanciones, ¿no? Las sanciones que le Sí, que les impuesto. complican para la exportación. Pero se están arreglando para violar las sanciones con el apoyo de países como China, como India, Eric, etc. no hay peligro de una tercera guerra mundial? Ah, bueno, estamos viviendo una época que es donde el peligro claramente es mayor a lo que teníamos hace 20 años, sí, sí. O sea, es superior, pero todo depende de cómo piensas parar una guerra mundial. ¿Y quién puede parar? Ahora, ahí hay dos, por ejemplo, Donald Trump dijo que quería terminar la guerra en Ucrania en 24 horas. Ok, no. 24 horas, 1 mes, 2 meses, 6 meses, era lo mismo. Pero básicamente, ¿qué hizo? Cuando empezó a entretenerse a llamar a Putin, dio a Putin todo lo que Rusia quería, todo. Dijo, ok, yo quiero la paz. Entonces, no, Ucrania no será miembro del La OTAN. OTAN.
no será defendida por Estados Unidos, dio todo, o sea, empezó a hacer una negociación dando absolutamente todo a Putin. ¿Qué hizo Putin? Exigió cada vez más y no aceptó. Entonces se está empezando a dar cuenta Donald Trump que Putin lo está jugando, que Putin no quiere parar. Putin tiene una versión imperial, básicamente quiere rehacer la Unión Soviética, quiere recuperar Ucrania, quiere recuperar los países bálticos. Y ahorita hay dos visiones. Trump está un poco en la idea de damos a Putin lo que quiere, pongamos fin a esa guerra y que la Unión Europea proteja a Ucrania, pero ya, yo quiero concentrarme en China. El problema es que nosotros en Europa ya hemos conocido eso. Antes de la Segunda Guerra Mundial hubo un famoso encuentro en Múnich, en el cual los países como Francia, como Inglaterra, como los demás, cedieron a Hitler, le dieron todo lo que querían. Y eso no impidió que 3 años después tuviéramos una guerra mundial. Entonces ahorita la visión en muchos países de Europa, y no todos, porque hay países que apoyan a Putin como Hungría, otros países otros líderes de Europa del Este, pero digamos los países como Francia, Inglaterra, Alemania, los países bálticos, Polonia, todos los que han estado invadidos por la Unión Soviética después de la Segunda Guerra Mundial, tienen claro que la única cosa que entiende Putin es la fuerza. Y entonces, si más débil eres, más va a seguir avanzando. Entonces, la diferencia de visión que hay en Europa y Estados Unidos con Trump es que, al contrario, tenemos que ayudar más a Ucrania. Ucrania es la que está debilitando el ejército ruso ahorita para nosotros. Ucrania ha destruido miles de tanques, cientos de aviones. Recientemente se borraron 20% de la flota estratégica rusa, mandando drones de los camiones y todo eso. Entonces, Ucrania está haciendo el trabajo sucio para Europa y necesitan apoyo. Estados Unidos dice no, pero está listo a dejar que Ucrania pierda para tener paz. Nosotros, con la experiencia de la Segunda Guerra Mundial, decimos la paz vendrá cuando Putin entenderá que está perdiendo demasiado y que no va a ganar. Después de lo de Ucrania, no sé cuándo termine, esto de acá de Israel, Irán y un sinnúmero de cosas, se va reconfigurando reconfigurando el mapa mundi. Se va, pero los Estados Unidos siempre, la gente dirá, ¿por qué los Estados Unidos están metidos en todas las sopas del mundo? Trump no quiere ponerse, quiere más bien retirarse de Europa, quiere que Europa, y eso yo personalmente estoy de acuerdo. Yo creo que Europa es suficientemente rica para defenderse por sí sola. Francia lo está haciendo, tiene una fuerza de disuasión independiente y Francia, Europa no debería contar con eso. Pero Rusia es de Europa también, pues. Parte de, eso es otro debate. Sí, porque tiene Asia y tiene una parte hasta Moscú que es europea, después de Moscú hacia Siberia ya es Asia. Es el mismo debate que podríamos tener sobre Turquía. ¿Qué parte de Turquía está en Europa y qué parte está en Medio Oriente? Sí, claro, pero digamos, hay visiones diferentes, por ejemplo, sobre los países bálticos. ¿Qué va a pasar? Los países bálticos son muy pequeños y de repente hay un ataque ruso, capaz que lo toman. En todo caso, nosotros estamos a la expensa de los poderes, a expensa de los grandes poderes del mundo, ¿no? Esa tendencia al liberalismo del armamentismo crece. Y todo lo demás, ¿no? Eso crece. Miran los regímenes cada vez más autoritarios en América Latina. Mira Cuba, mira Venezuela, mira Nicaragua, mira Salvador, porque eso es de izquierda como de derecha. Hasta aquí, el Ecuador, el régimen ecuatoriano, está ya con una tendencia algo autoritaria. No todos los gobiernos hubieran mandado la policía adentro de la embajada. ¿A Milei? Sí, por eso te digo, Milei, Ecuador, cuando tú ves que se invadió el territorio mexicano porque una embajada es territorio para sacar gas. Tú te dices, las cosas cambian. Estamos ahorita en una época en la cual la ley del más fuerte domina cada vez más. Y el modelo que era arreglemos los problemas con acuerdos, tratados, respetamos tal cual, se está desmoronando, pero ¿quién sabe lo que va a seguir después? Eso es el problema. Porque a los seres humanos nos debe doler, sean
muertos rusos o sean muertos ucranianos, sean muertos de Gaza o sean muertos de Israel Claro. o de Irán. Son seres humanos. Eso nos debe doler Bueno, sí, a pero a mí me todos. duele, sí, pero a mí me duele más las víctimas que los que atacan, entre paréntesis. O sea, ahorita, por ejemplo, las víctimas ucranianas a mí me duelen más que las víctimas rusas. El pueblo ruso está apoyando a Putin en una guerra de agresión doble. No olvidemos que Rusia atacó en 2014 para llevarse Crimea y lo demás, y atacó en Pero 2022. antes de la invasión rusa en febrero del 22, ¿verdad? Ujú. Eh, habían la posibilidad de evitar eso. ¿Te recuerdas? El propio gobierno francés, el propio gobierno alemán se retiraron de esas negociaciones y no se llegó. Pudo haberse evitado eso. No, sin duda se puede. Hay, mira, una manera de evitar eso hubiera sido poner Ucrania en el OTAN, porque ahí hubiera tenido obligación de defenderles, o Ucrania hubiera podido guardar las bombas nucleares. No te olvides que cuando se disolvió la Unión Soviética, había misiles nucleares en un montón de lugares, en Kazajstán, en Ucrania, o sea, había bombas nucleares que Ucrania hubiera podido guardar. De hecho, viendo lo que pasa ahorita, hubieran debido guardarles, porque tenían misiles y hubo una negociación para evitar la proliferación nuclear, diciendo que Ucrania acepten devolver las bombas nucleares a Rusia como heredera de la Unión Soviética y ustedes estarán protegidos. Y se firmó un acuerdo garantizado por Francia, por Inglaterra, por Estados Unidos y por Rusia de que se iban a respetar las fronteras de Ucrania. Y hemos visto lo que pasó. Rusia no respetó y los demás países no defendieron a Ucrania. Entonces, ahí es donde tú ves que de nuevo hay países que quieren la bomba nuclear porque dicen, si yo tengo la bomba nuclear, a mí eso no me pasará. Porque cuando se acabó la Segunda Guerra Mundial, porque se hablaba, o sea, y después de negociaciones, todo eso, la idea era que la OTAN y el Pacto de Varsovia desaparezcan. ¿No es cierto? Sí, después de un cierto tiempo, sí. O Claro. sea, que ya. Pero, por ejemplo, Bueno, pero Europa, ahí empezamos una época de Guerra Fría que duró buen tiempo, ¿no? Europa nunca cumplió eso y la OTAN se siguió fortaleciendo. ¿Por qué Europa nunca? ¿Cuándo atacó Europa a la Unión Soviética? ¿Cuándo? ¿Dónde? O sea, Pero la dejen de. Unión Soviética defendió Europa. Sí, claro, se defendió a sí mismo. Sí, pero también Estados Unidos, también Europa. Y eso le da el derecho de llevarse. O sea, yo conocí la Europa del Este cuando era bajo dominio soviético. No era ni democrático, ni desarrollado, ni nada. Yo fui a Checoslovaquia, yo fui a esos países. O sea, la gente estuvo más que feliz cuando la Unión Soviética se retiró. ¿Ok? Entonces, ¿por qué se están armando hasta los dientes Polonia, hasta los países bálticos? Han estado bajo el yugo soviético y te aseguro que no quieren regresar. O sea, eso no da ningún derecho a la Unión Soviética. Hemos ayudado a Europa en contra de Hitler. Digo que un montón de países han ayudado en contra de Hitler. Australia no está diciendo que tiene derechos en Europa. O sea, la Unión Soviética, Rusia, ahorita es una amenaza. ¿Quién ataca? ¿Cuándo ha atacado la Unión Europea un territorio? Por ejemplo, tú tienes un pequeñito territorio que se llama Kaliningrad, que está entre Polonia y todo eso, que es una herencia de la Segunda Guerra Mundial. ¿Quién está atacando eso de Europa? Y es un lugar bloqueado, ¿no? Bloqueado entre la Unión Europea, países bálticos. ¿Quién está sacando eso a Rusia? Nadie. Eric, terminamos. Pero en todo caso, la paz mundial está en entredicho y está en peligro, ¿verdad? Sí, o sea, porque tenemos ahorita conflictos violentos entre Ucrania y Rusia, entre Israel Irán, y de hecho en Gaza tenemos riesgos, amenazas, porque ¿qué va a pasar con Taiwán? O sea, China está desarrollando un ejército, una marina que cada vez más le ponen en situación de poder eventualmente algún día invadir, pero no solamente eso, mira los conflictos en Sudán, en África, mira, o sea, te digo, estamos en un mundo donde de nuevo reina la ley del más fuerte. Y los propios Estados Unidos también están socavando ese orden que hizo un poco su riqueza. Mientras eso pasa, la pobreza, la desigualdad, Claro. todo eso sigue aumentando en el mundo entero, ¿no? Digo, de las migraciones y todo ese tipo de Sí, cosas. estamos gastando cada los vez más. desplazamientos es Sí, enorme. pero defenderte es, o sea,
ser capaz de defenderte es también importante. Mira, recuerda, ¿tú crees que Ecuador no hubiera gustado tener un mejor ejército para defenderse en 1941? Lo mejor hubiera sido que los poderes militares, los poderes económicos de la época no utilicen la guerra Ah, sí. entre los Lo países mejor sería que para... seamos todos Costa Rica, sin ejército, un país, digamos, pacífico y todo eso, pero el mundo no es así. Ahorita tenemos problemas, por ejemplo, religiosos, y cuando la religión se pone, complica todo. O sea, entre shias y chiitas y sunnis en los propios países de Medio Oriente, tenemos problemas de frontera, de migración. Mira, Estados Unidos con Canadá. Tenemos el propio Donald Trump que dice que quiere llevarse el canal de Panamá, que quiere llevarse Groenlandia, que pertenece a Dinamarca, que es parte de Europa y de la OTAN. Y O ahora sea, el Ecuador, por ejemplo, indirectamente podría estar en una guerra mundial no, instalando pero una base militar en Galápagos, por ejemplo. no, bueno, Haciendo todavía lo la que base pasó no en la está. Primera Guerra Mundial, ¿no? Todavía la base no está en Galápagos. Vamos Pero a dice ver. que hay aviones, ya hay Sí, no, hay cosas evidencia nada, ahí. pero una base se supone que la Constitución lo prohíbe, ¿no? O se podría modificar eventualmente, pero la Constitución ecuatoriana prohíbe la Y- presencia de bases. Ahorita aviones radares, bueno, eso también explica por qué Ecuador decomisa 250 toneladas de droga al año. O sea, los aviones radares también ayudan para eso, Que ¿no? redecomisan porque se sigue produciendo más y saliendo por nuestros puertos, por nuestros Sí, aeropuertos. somos por eso- campeones del mundo, sí, 70% de las exportaciones que van a vienen de Ecuador, Europa. que van a Europa, que van a África, que van a Estados Unidos, que van a toda parte, sí, sí, pero eso para mí es un problema más que todo de consumidores. O sea, que Estados Unidos, Europa empiecen A controlar. bueno, a controlar el consumo, por ejemplo. Si no hay consumidores, no hay Se cae la producción, pues se producción. cae la producción. Entonces empiecen también a hacer... Muy bien. Este diálogo con Eric Sanson, él es periodista, profesor de periodismo de la Universidad San Francisco de Quito, es de Reporteros Sin Fronteras, es de Radio Francia Internacional, que ha estado con nosotros aquí conversando, Sí, nos hemos pasado. conversando, hablando sobre este tema que de veras preocupa. De veras preocupa No, y nos tiene vivimos una época preocupante. en Sí, zozobra. vivimos Sí, sí. una Entonces, época compleja. Y nosotros, Ecuador, no hemos hablado de eso, pero la situación que tenemos en el tráfico de droga, la presencia de carteles, de grupos cada vez más poderosos. Mira, tú lo ves, las sociedades en general son cada vez más violentas. Los jóvenes, los niños en las escuelas, en los colegios son cada vez más violentos. Nosotros, cuando manejamos nuestro auto y que tenemos un roce con es alguien una más, sociedad violenta. somos más agresivos o no. O sea, antes se resolvían más cosas con una sonrisa así, señor, por favor. Ahorita todo es más agresivo. No sé si es la influencia de Internet, la televisión, lo que sea, pero estamos viendo una sociedad cada vez más violenta y Y Ecuador tiene sus problemas entonces que tenemos que resolver. repensar, ¿cierto? Repensar en una sociedad, repensar en un país, repensar en un mundo donde podamos vivir como seres humanos, podamos vivir dignamente, donde la riqueza se reparta, donde hay oportunidades, donde no se siga acumulando el poder y el capital que representa pues toda esta situación que estamos viviendo, Eric. No hay que soñar. Sí, Muchas gracias, Eric. Sí. Gracias, señoras y señores. Esperamos que se suscriban a nuestro canal, nos den un like, compartan. Estos diálogos simplemente para ir entendiendo y esclareciendo lo que pasa en el mundo con una persona, un amigo que... Bueno, que tiene está su visión de europeo también. Yo entiendo muy bien que la gente aquí puede tener otra visión de lo que sea. Cada uno tiene también ¿Cuántos años vives tú aquí? 89, entonces 36. Pero ya debes de hacerte un poco latinoamericano, pues, Sí, ecuatoriano. claro. No, sí, yo me siento latino. Pero me siento europeo también, o sea, no. Bueno, señoras y señores, muchas gracias por la atención. Seguiremos hablando de estos y otros temas que nos interesa y nos preocupa a todos los seres humanos. Hasta la próxima.